Recording in progress. Buenas noches. Hoy, 12 de septiembre de 2024, vamos a culminar con la explicación de la clase anterior relativo a los vicios en los elementos del contrato. Brevemente vamos a recordar lo que es simulación. La simulación no es un vicio en la declaración de voluntad. Esa aquella acción que implica un acuerdo simulatorio donde pretendemos incurrir en un acto que engañe, que pueda fingirse ante terceros la realización de un aparente contrato. ¿Qué es lo que vamos a subrayar en la simulación? Una divergencia entre la voluntad interna y la voluntad declarada. Pero a diferencia de los vicios explicados en la clase anterior, la simulación viene provocada por un acuerdo de las partes contratantes llamado acuerdo simulatorio. En ese orden de ideas también tenemos que estudiar que hay dos clases de simulación y un artículo que resulta fundamental para poderlo estudiar es el 1284 en sus tres supuestos diferentes. Vamos a escuchar a Onice Alonso. Onice Alonso. Qué raro que no se encuentre. No comprendo el objeto de ingresar y no estar. Ninive Gramajo siempre está. Pero vamos, perdónenle, más adelante le voy a dar la palabra. Vamos a ver, hay un José que no tiene apellidos. Pues no está escrito ningún José en la clase sin apellidos. Gladys Hernández tampoco Sí, está. aquí estoy, pero no funciona mucho mi cámara. Bueno, entonces vamos a comunicarnos los dos de la misma forma. A ver si les gusta a los compañeros esta mi falta de transparencia. Ok, ya vieron voy a trabajar igual que Jenny, como si fuéramos inteligencia artificial. A ver si les parece a los compañeros. ¿Les parece, Valencia? ¿Le parece que como Jenny está igual, me pongo en la misma forma? A ustedes como transparencia, como estudiantes les gusta ver a un robot, a una inteligencia artificial. Les pregunto, Valencia, ¿qué es lo correcto? Porque a ustedes para mí se merecen respeto, y respeto es verlos a la cara. Entonces yo lo mismo pido, pues que si diálogo de esa forma me vea Jenny, ¿verdad? Y la podamos observar. ¿Y ahora por qué sí pudo? Por magia. Entonces usted como ahora puede, yo también. Así nos vemos con respeto recíproco, ¿ve? Qué alegre verse entre seres humanos. La comunicación es entre seres humanos, no entre robots. Y esa postura va a ser, no hay alguien así, pues también me coloco. Igual hay alguien Marisol, que no tiene apellidos, tampoco está en clase. Marisol, ¿existe o no existe? No, no existe. Bueno. Leamos el 1284 del Código Civil. Hoy yo vengo feliz para interactuar con seres humanos. ¿La escuchamos? Sí, licenciado. Sí, doctor. No, perdón, estamos conectados con Jenny, esperando la lectura. Más adelante le doy la palabra a Nini, no se preocupe. Pero yo quiero escuchar a Jenny si existe o no es alguien de clase, porque yo solo miro un robot ahí que no habla, será inteligencia artificial. ¿Existe Jenny González o no existe? Buenas noches, licenciado. Sí, Ah, existe. wow, qué alegre. La escuchamos. Artículo 1284. La simulación tiene lugar. 1. Cuando se encubre el carácter jurídico del negocio que se declara, dándose la apariencia de otro de distinta naturaleza. Segundo,
cuando las partes declaran o confiesan falsamente lo que en realidad no ha pasado o se ha convenido entre ellas. Y tercero, cuando se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas para mantener desconocidas a las verdaderamente interesadas. Gracias. Ahora le decimos a alguien que dice llamarse Ruby sin apellidos, que no hay nadie sin apellidos inscrita en el curso, ni creo que en el RENAP. Pero antes de que abandone, pregunto, ¿existe Ruby o no existe? No, no existe. Ruby. Es una ficción. Vamos a ver a Kenneth Mena. Tampoco existe Kenneth Mena. Metabolic. Bueno, mañana no tenemos tiempo. Estuardo Castro, sí lo vi. Y Kenneth sí va a clases, sí lo tengo ubicado, pero ¿por qué no pone la cámara? Kenneth, ¿estás en la ultratumba o dónde estás ahí que te miro yo con luces extrañas? Lo que sucede, Lick, es que acabo de venir y me mojé todo. Pero ¿sabes por qué sí te doy la participación? Porque vos no faltas a clases. Eso me Gracias, Lick. eso me agrada mucho. Si no, no te hubiéramos dado la participación. Y por lo visto la lluvia sí alteró un poco tu cabello, ¿verdad? Pero eso es parte de lo y eso no importa para efecto de participar, aquí no es concurso. Pareces el jugador del Barcelona nuevamente. Lick. ¿Ya estás listo? Tengo que leer el 1284, ¿verdad, Lick? No, lo fácil lo hizo Jenny de leerlo. Yo quiero que me ayudes a explicarlo por separado cada una de sus premisas y te ofrezco mi apoyo. Ok. Entonces, pero por separado. Es un artículo muy importante. Jenny le tocó la parte fácil y te endosó la pelota a vos. Jenny te tiró la pelota y dijo, yo hago lo fácil y a vos te mando lo difícil. Por si le querés plantear alguna impugnación, se la presentas en vivo, en clase, la próxima sesión. Solo mira quién es. Jenny Marisela González. ¿Ya lo ubicaste dónde se sienta Jenny vos? Físicamente en la clase. No, la verdad que no. Y a mí también me está costando trabajo, fíjate, por eso te pedí ayuda. ¿Qué será que no va mucho a clase, Kenneth? Porque yo a vos te ubico perfectamente donde te sentás. Y Jenny, yo no estoy haciendo mucho trabajo por sé dónde, Valencia donde se sienta, Adriana, Ninive, pero Jenny no la ubico. Ninive, ¿dónde se sienta Jenny? Las pocas clases que va cada 3 meses a clases, pero esa vez que va cada 3 meses, ¿dónde se sienta? ¿Quieren que le diga? Tengo dudas si está en la clase, porque están entrando muchos de otras secciones, han compartido el enlace, y yo no sé si Jenny es de esta sección. Nadie la conoce, ¿verdad? Ya ven, no solo yo. Jenny, usted es invitada de otra sección, No, Lick, sí soy de esta sección. ¿y por qué nadie la conoce? Ni idea, Comenzando por el docente, ni idea, Lick. pero no la conocen sus compañeros, o sea, no va a clases, entonces. Bien, una vez he faltado, licenciado, pero de ahí he estado en las... Bueno, entonces, vamos a ver, André, ¿dónde se sienta Jenny? ¿Dónde la ha visto usted? Yo creo que atrás, en las primeras filas donde nosotros nos sentamos, pero atrasito la he visto yo. Otra vez detrás de la columna, donde no se mira ya, detrás, porque Sí, yo atrasito sí, la he visto yo. ¿sabe qué pasa, Nive? Yo sí tengo una memoria gráfica, se los he demostrado. Y no he visto yo a Jenny. Se sienta del lado de la pared derecha, buscando la Cabal, ya foto. veo pues escondida. Entonces sí, lo que voy a hacer, a usted, por ejemplo, Jocelyn, la puedo escribir perfectamente en qué sillón se escoge, dónde se sienta, sé que hace deporte, que es instructora, todo el perfil, que es amiga de André, pero yo de Jenny sí. Bueno, entonces si está escondida hasta atrás y nunca ha hablado en clase también. Y Pero ahorita sin cámara, bien participa, sí, licenciado, porque bueno. nosotros hicimos distribución del tema de simulación y Jenny mandó su parte. Yo Usted tengo ahí la me comprobación. encanta esa función maternal que usted tiene. Y dos, tiene un gran espíritu de defensora. Yo que sus compañeros muy agradecida con usted y la felicito por ese liderazgo y ese ánimo de protección. Pero ya no vamos a seguir hablando toda la clase de Jenny, no. Entremos en materia. Y la próxima vez sí le voy a poner atención si llega Jenny. Ella dice que ha faltado una vez, entonces
Una vez, para la próxima los Sí le saludo. creo, Porque, pero sí le creo. sí. Ujú. Pero ya veo que Kenneth no la conoce. Sí, lo que Ahora, pasa es que yo llego solo a recibir clase y voy para afuera porque sí. pero con ese pelo de Kenneth, ¿cómo va a pasar desapercibido? Jenny, Sí. ah, no creo, distinto es André, mire pues, pero Kenneth, y no falta una clase también, Kenneth. Bueno, Kenneth ya tuvo, mientras este diálogo ya tuvo oportunidad de que usted hizo lo fácil, él va a hacer lo difícil, de explicar los 3 presupuestos, yo te voy a ayudar. Vamos con el primero, Kenneth. Va, entiendo yo que la simulación del numeral primero indica que cuando se declara la voluntad del negocio, se da con encubriendo otro, es Es decir, que correcto. la intención es distinta. Así Eh, es correcto, te voy a ayudar para que quede claro con el grupo. Se encubre otro de distinta naturaleza. Ejemplo, yo manifiesto celebrar compraventa, pero estoy encubriendo un contrato de donación. Sigamos al numeral 2. En el segundo entiendo yo que cuando ambas partes convienen con algo que no está en realidad, o sea, que realmente no ha pasado. Es una simulación absoluta. ¿Por qué? Porque dice, en realidad no ha pasado ni han convenido. No existe ese contrato real. Tercero, Kenneth. Y el tercero es cuando se obtienen los derechos de personas interpuestas para como que escondiendo a a las que realmente están interesadas. Entonces hay Muy un... bien, muy bien. Ahorita Jenny te está haciendo una pregunta que ahorita yo pude obtener por telepatía con Jenny, y Jenny te está preguntando que quiere que expliques qué es una persona interpuesta. Esa duda tuvo Jenny. ¿Qué significa Es un persona interpuesta? testador. Kenneth, te escucho, Kenneth. Sí, entiendo yo que es una persona que está en medio, que realmente no está involucrada y que se pone en Muy medio de la bien, situación. muy bien. Es un prestanombre. Un prestanombre es que no es una parte contratante, solo sirve ahí para hacer ese acto simulatorio. Gracias por participar, y ahora vamos a ver que hay 2 clases de simulación importantísimas. Vamos a darle la palabra a Amareli de la Roca. A ver si se encuentra Amareli de la Roca. De la Roca tampoco está. Darling Girón. Darling Girón. Girón. No están, qué extraño. Carlos Solórzano. Carlos Solórzano tampoco está. Buenas noches, licenciado. A tiempo apareciste. Leamos el 1285 del Código Civil. Despacio. Bueno, el artículo 1285. La simulación es absoluta cuando la declaración de voluntad nada tiene de real y es relativa cuando a un negocio jurídico se le da una falsa apariencia que oculta su verdadero carácter. Gracias. Una tarea que les voy a dejar en el laboratorio, pero la pueden empezar a trabajar ahorita, es la siguiente. Señalar 4 diferencias entre la simulación absoluta y la simulación relativa. Cristian Solares. Cristian Solares. Buenas tardes, presente. Cristian, bienvenido. Vamos a puntualizar ahora qué es la simulación absoluta y después la relativa, porque ustedes van a hacer la tarea de diferencias, pero yo quiero que me explique usted qué entiende por la simulación absoluta. Le voy a ayudar. En la simulación absoluta faltan
todos los elementos esenciales del negocio jurídico establecidos en el 1251. Pero eso no quiere decir la definición. ¿Qué entendemos? ¿Por qué es una simulación absoluta? Es absoluta porque no hay un acuerdo real, no hay voluntad real, simplemente es Sí. apariencia. Es correcto, vamos bien. Se realiza a través de un único contrato. Y en esa simulación Ujú. absoluta, ¿cuál es el objetivo, Cristian? Crear frente a terceros la Una apariencia. apariencia de Engañar al la tercero. transmisión de un derecho de una parte de la apariencia de un contrato. Así Por lo es. tanto, el contrato es nulo de plena raíz. Una tarea que les voy a dejar es señale ejemplos de simulación absoluta que estén contenidos en la exposición de motivos. Repito la pregunta para que la trabajen en casa. Señale ejemplos de simulación absoluta que estén contenidos en la exposición de motivos. Vamos, Betsy. Betsy, espero que le haya ido bien en el examen, que la vi escribiendo grandes testamentos. Ojalá el contenido sea adecuado. No lo he leído su examen, pero la vi súper concentrada. Entonces, y grandes testamentos, y en función a sus notas precedentes, le tiene que ir bien. No debe, tiene que ir bien. La escuchamos, Betsy, explica, así como nos explicó Cristian, la absoluta. Ahora usted explíquenos la simulación relativa. Es más difícil, Betsy, explicar la relativa que la absoluta, que no tiene nada de real. Es un aparente contrato. El contrato es nulo de plena raíz. La simulación absoluta provoca la nulidad absoluta. Ahora, así de puntual es explicar la absoluta. Lo que va a explicar Betsy es más difícil. La relativa es diferente a la absoluta. Y con estas explicaciones que estamos dando, ustedes ya pueden empezar a trabajar las diferencias. La Buenas noches, escuchamos. doctor. Pues crean la apariencia de un contrato distinto Muy del que bien, efectivamente quieren. Pues eso es lo que explicó en su libro. muy bien. Vamos perfectamente, pero sigamos dialogando porque los compañeros me están diciendo que quieren más explicación, que no les basta eso. Así está hablando Nini, bebé. Quiero más, dice. Bueno, yo lo considero desde que, según el artículo, cuando dice que un negocio jurídico se le da una falsa apariencia, es como ocultar su verdadero carácter, el motivo del por qué se realizó el contrato. Es correcto. Ahora vamos a dialogar, Betsy. Aquí hay algo importante. Hay dos actos a señalar, a diferencia de la simulación absoluta. Aquí hay un contrato con simulación relativa que va destinado a proteger un contrato diferente. Eso no pasa en la simulación absoluta. Es relativa porque aquí tenemos el contrato disimulado. Ubiquemos en mi mano el contrato. Abajo existe otro contrato que ustedes no lo están viendo en la cámara. Ese contrato que no lo ve en la cámara, ¿cuál es? El contrato oculto, el contrato disimulado. Pero ese disimulado, el oculto, es el verdadero por el que las partes han querido celebrar. Expreso de otra forma, este contrato simulatorio disimulado, las partes no lo han querido realizar, pero lo celebran. Pero el oculto, el disimulado, es el verdadero que las partes quieren celebrar. Por lo tanto, en la simulación relativa, las partes crean la apariencia de este contrato, que es un contrato aparente, distinto al que quieren. ¿Cuál es el que quieren? ¿Cuál? El que está abajo, el que está oculto. Entonces hay una relación de simulación relativa. Y aquí lo explico. Entonces estamos haciendo referencia que en la simulación relativa hay dos contratos. Dos. Primero, el contrato simulado, que es el negocio aparente, que es el destinado a aparecer exteriormente. Este.
Y el otro contrato, el disimulado, que es el contrato que está aquí oculto, que es el realmente querido por las partes. Y les dejo otra tarea. Busquemos ejemplos de simulación relativa que se encuentren regulados en la exposición de motivos. Y para esto también tenemos que explicar en el ámbito procesal cómo se opera la simulación a través de una acción de simulación. Una acción es una pretensión. ¿Cómo inicia un proceso civil? A través de una demanda, se inicia la jurisdicción. Y esa demanda, ¿qué requisitos debe cumplir? Los de toda primera solicitud, artículo 61, 106, 107 del Código Procesal Civil Mercantil. Ese artículo 61 ustedes se lo tienen que saber a plenitud, con las comas, porque cuando hablemos de demanda, toda demanda tiene que llenar esos requisitos. Entonces, esta acción de simulación en un juicio ordinario la vamos a plantear, pero toda demanda tiene en una parte final el petitorio, la solicitud, la petición que le vamos a formular al tribunal. Y en esta acción de simulación, ¿qué es lo más importante que vamos a pedir? La carencia de efectos del acto aparente. Carencia quiere decir ausencia de efectos, que el contrato se declare inexistente. ¿Por qué? No nació a la vida jurídica por presentar un vicio en sus elementos del contrato y por supuesto tenemos que acompañar esa prueba de la simulación, que no es fácil, va a depender del contrato específico. En la otra clase me hicieron una pregunta, si un contrato que en la práctica se le asigna un menor valor del comercial es simulación. No, ese es un caso de evasión tributaria, porque sí se quiere celebrar el contrato, pero lo que se pretende al fisco es evadir un pago de impuesto. Esta es una figura distinta a la que estamos hablando. Cambiemos de categoría. Vámonos a otra figura que se llama contrato en fraude de ley. Carol Letona. Carol Letona. No está Buenas Carol noches, Letona. licenciado, mucho gusto. Bueno, pero Buenas noches, Lic, ¿me escucha? no la veo que exista. Por acá estamos, Lic. Buenas noches, mucho gusto, Lic. No me va a decir que anda conduciendo, Carol. No, estoy de copiloto. Pues de copiloto se lo acepto, porque si va conduciendo, me haría mucha tristeza que por falta de concentración vaya a provocar un homicidio culposo escuche, el homicidio culposo de una niña, y esos casos de delitos yo no participo. Entonces lo que hago cuando alguien va conduciendo nieve, ¿qué hago? La corto y sigo hablando, porque yo no voy a hacer, si hay responsabilidad de alguien que va conduciendo, pues si no quiere su vida, de acuerdo, pero está poniendo en peligro la vida de los demás. Hay un estudio que establece que cuando yo conduzco y voy hablando o por una cámara, menos que se me haga una pregunta, hay un grave problema. Es como que yo el timón lo llevara suelto. Y si yo no quiero mi vida, de acuerdo, pero no tengo el derecho de irle a quitar la vida a un niño que esté en la calle por esa falta de atención. Eso no es aplicable a Carol porque va de copiloto, ¿verdad? Entonces, cuando es piloto, ni le doy la palabra, porque hay una responsabilidad de conductores. Si la persona que va ahí es irresponsable, que queden ellos, pues no lo admito, ni soy cómplice del delito participando en eso, provocándole más distracción de las que lleva. Muy bien, entonces leamos el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial. Estamos hablando del contrato en fraude de ley. Artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial. Eso se llama el contrato en fraude de ley. Actos nulos. No, pero y Carol que no va a leer. Los actos contrarios a las Cristian, si normas quiere después, Cristian, me ayuda imperativas. con comentarlo, Cristian. Me ayuda en eso, por favor. Le escuchamos, Carol. Muy bien. Los actos contrarios Aunque a se las va a normas marear. Mi querida imperativas. enfermera profesional iba a ver que con náuseas se va a dar y todo, pero como ella lo elige, pues entonces, mareando la vista, hay un estudio científico que establece eso, pero si a ella le gusta así, pues está en su libertad de voluntad, porque sea la que decide sobre su cuerpo y sobre su salud. A mí me da náusea leer en movimiento. Bueno, Aquí usted vamos demuestra lento, que a usted no. Muy bien. Artículo 4, actos nulos.
Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas son nulos de pleno derecho, salvo que ellas establezca un efecto distinto para el caso de contravención. Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir. Bueno, gracias, Carol. Cristian, comentemos ese artículo 4 de la ley del organismo judicial, contratos en fraude de ley. Sí, bueno, estos contratos son todos aquellos que tienen vicios y que van en contra del orden y las buenas costumbres, ¿verdad? Porque están pues contrarios a las normas imperativas, dice ahí, ¿verdad? Y las prohibitivas expresas. También menciona que persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico contrario a él. Se considerarán ejecutados en fraude de ley, ¿verdad? Por ejemplo, cuando la gente quiere evitar la sucesión y hace una compraventa. Ahí entramos más a simulación. Más a Ajá, eso es simulación. lo que Sí, entendí, por eso les decía vicios. no es fácil, Cristian. Es que son figuras que sus fronteras no están así Sí. claramente separadas. Así que no se preocupe, esto es normal. La doctrina incluso invade fronteras y ya. Le voy a ayudar y explicarlo. Es difícil entender este contrato en fraude de ley. Primero, ubiquen dónde está regulado, en la ley del orden judicial. ¿Qué es lo que vamos a entender esta norma? Esta es muy frecuente en materia tributaria para no tratar de pagar todos los impuestos, pero no es un contrato per se simulado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a aquí entender, Cristian? Primero, que la norma que sirve de base legal no es la que la afecta. La norma que sirve de base legal no es la que afecta, sino que es una otra norma, pero esa norma es prohibitiva del mismo ordenamiento jurídico. ¿Qué se desprende de eso? Que el acto en fraude de ley, hay un acto que se acoge a la protección de una norma que está dada para una determinada finalidad, para otro supuesto, y que el autor de aquel contrato pone al servicio de otra norma diferente. Por eso es un fraude. Que no es un fraude penal, por supuesto, evitando así la aplicación de la norma defraudada. Hay una norma correcta que se tiene que aplicar y no se aplica, se elude y se busca el escudo en otra norma, se acoge otra norma y hay una norma defraudada que por su interpretación conjunta y sistemática viene a generar un supuesto por una fuerza de analogía. En ese sentido, el artículo 1793 habla de un ejemplo. No pueden comprar por sí ni por interpósita persona entre dos sujetos. Este es un ejemplo. Los administradores de bienes, los que tengan bajo su administración o cuidado. Y en este caso, ¿cuál es el interés de ley? El objetivo, la ratio. Evitar un resultado. ¿Cuál es evitar el resultado? Que el administrador obtenga una ventaja patrimonial, aprovechándose de su función que le da la ley de custodia patrimonial. Pero resulta que dentro del contrato de donación entre vivos no está presente esta limitación. Solo está presente como una limitación para la compraventa. Fijada la idea anterior, si el administrador obtuviera la propiedad de los bienes por medio de un contrato de donación, se demandaría la nulidad de este alegando un fraude de ley. Porque por medio de una norma, en este caso de donación, prevé una conducta aparentemente lícita, pero se está violando el artículo 1793, que regula la conducta prohibida, que es que el administrado puede adquirir los bienes que tiene bajo su custodia. Y aclaro, Cristian, este no es el único ejemplo de fraude de ley. Ese es uno de miles de ejemplos. No vamos a decir en el examen, el fraude de ley es este artículo. No, ese es un ejemplo de muchos.
Entonces, ¿qué pasó? Como usted es un administrador, Cristian, pero como tiene esa limitación de adquirir los bienes del administrado, entonces se lleva de pilas y de astuto y dice, como el 1793 me cuida una limitante, busca su chamarra y su protección en una norma de donación. Eludió la principal del 1793 y se amparó en la donación. Entonces ahí se va a plantear la demanda por fraude de ley. Fraude de ley es lo que está haciendo su gato. ¿Por qué? Ingresa por un lado por esa cobertura y él lo retira por otro lado. Es lo mismo en el fraude de ley. Hay una norma prohibitiva y se acoge por otra norma prohibitiva. ¿Acaso el gato le está haciendo caso a Cristian? Pues no, ahí manda en el escritorio el gato, no Cristian. Impone su cobertura por otro medio. Pero repito, no es el único caso. Hay diferencias. Les dejo una tarea. Elaboren diferencias entre el fraude a la ley y la simulación. Diferencias entre el fraude a la ley y la simulación. Vamos ahora con los vicios de la voluntad. Hemos venido trabajando los vicios en los elementos. Ahora concretémonos a los vicios de la voluntad, o si ustedes quieren llamarle vicios del consentimiento. Y aquí el artículo fundamental que vamos a explicar es el 1257. Para leer estos vicios, ustedes deben leer del 1257 al 1268. Erika Ruiz. Erika Ruiz. Erika Ruiz no está. Emanuel Cortés. Emanuel Cortés. Ya está durmiendo. Cristian Solares. Cristian Solares. Ya, no, perdón. Cristian ya habló bastante. Christopher Bellis. Christopher Bellis. Bellis. Uy, qué cantidad están ya descansando. Qué raro, ¿verdad, Nini? Yo no califico la asistencia. ¿Para qué ingresar y retirarse? ¿Qué lógica es eso? Yo no le estoy poniendo puntos. Ya ellos saben mucho de derecho civil, ingresan y se retiran. No logro. Sí, qué esperanzas. Pero no entiendo, ¿verdad? Si no hay asistencia, ingreso y se retira. Solo estorbo hacen virtual, ¿verdad? Y muchos no son alumnos de la clase. No entiendo yo. Vamos, Sofía Zoc, solo quiero ver hasta dónde rompamos el récord, vamos a darle lectura a esto. Sofía Buenas Zoc noches. tampoco. Bueno, ya Sofía nos permite trabajar. Ya queríamos ponerle alto a eso, Sofía, pero eso demuestra que usted está ahí concentrada. No sé, no quería seguir llegando hasta dejar solo los que estoy viendo, Sofía. Bueno. El 1257 es toral, así como es el 1251 y el 1284 que leímos. Entonces, Sofía lo va a leer despacio, que son causas distintas de anulabilidad. Anulabilidad quiere decir nulidad relativa. Y yo les voy a explicar por separado. Despacio, Sofía, la escuchamos. Muy bien. Claro. Artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. Bueno, gracias. Primer término es anulabilidad. Paola Martínez. Hoy sí estoy seguro que Paola Martínez está, que no me vaya a defraudar. Paola Martínez, no quiero equivocarme. Vamos a ver 5 segundos. Sí, buenas noches, licenciado. ¡Hala! ¡Qué alegría! Hoy sí, no quería equivocarme, Paola, y no me equivoqué. Me hizo sentirme alegre. Sí, dígame. Relájese.
anulable es lo mismo que nulidad relativa. Estoy explicando en 1257 y lo vamos a estudiar desde el principio. Anulable es sinónimo de hablar de nulidad absoluta o nulidad radical. No, licenciado. Muy bien, ¿por qué? Es correcta su respuesta. Pero a mí lo que me interesa es argumentar. ¿Un sinónimo de anulable? Que no anulable, se anula, no surge a la vida jurídica, no tiene validez. Va. Gracias por participar, Paula. Le voy a explicar, Paula, para que se ubique. Su respuesta es correcta, pero es aplicada a la nulidad absoluta. La nulidad absoluta es la que explicamos, que se origina por una simulación absoluta cuando no hay elementos de 1251. Entonces, es nulidad absoluta, no tiene eficacia, es lo que usted dijo, no nace la vida jurídica, pero es la nulidad absoluta. Aquí es nulidad relativa. Entonces, agarre su código, le puede poner una flechita ahí, al margen donde dice anulable, le puede anotar una flechita lateral y le ubica anulable es igual a nulidad relativa. Así cuando vuelva a leer su norma, vamos a saber, Paula, que usted está hablando de nulidad relativa. Gracias por participar. Estos preceptos que se refieren a las causales de nulidad relativa. Comienzo. Error. En las clases anteriores hablamos del error, pero era el error impropio, el error optativo. Aquí hablamos de la otra clase de error, el error vicio, el error propio. Es cuando tenemos una idea equivocada de un bien y bajo esa creencia equivocada celebramos el contrato. Dicho de otra forma, si yo hubiera advertido el error de un principio, no celebro el contrato. Es un vicio en el consentimiento. Otro vicio del consentimiento, el dolo. No es el dolo penal. No es el dolo penal, es el dolo civil. Es el artificio. Es la conducta ilícita, insidiosa, que induce a una persona a contratar. El dolo civil es la insidia, el engaño, lo artificioso, la maquinación intelectual para engañar a una persona. Ese es el dolo civil e inducirla a contratar. La simulación ya la estudiamos, o la violencia, en este caso, la violencia moral. La violencia moral ocurre cuando hay una amenaza a una persona para celebrar un contrato bajo el ofrecimiento de una amenaza cierta, de una amenaza inminente de provocar un daño. Les voy a citar algunos ejemplos normativos. En cuanto al error vicio o el error propio, ¿qué es lo que está haciendo? Afectando el conocimiento que el contratante tiene de un bien. Y el efecto es inducir a prestar un consentimiento que de haber sido la verdad, no se habría prestado. En tanto que el error obstativo que explicamos en la sesión anterior no afecta el conocimiento. Aquí hay una diferencia entre el error obstativo y el error propio, sino la propia declaración de voluntad. El maestro de maestros, Díez Picasso, ¿qué dice en cuanto al error propio? Una equivocada o inexacta creencia o representación mental que sirve de presupuesto para la realización de un acto jurídico. Por lo tanto, este error propio es una falsa representación mental de la realidad que viera el proceso formativo en su querer interno. Y ahí cito yo ejemplos de errores propios, ejemplos abundantes. ¿Cuáles son los requisitos del error como causa de nulidad? Artículos, lo invito a que lo lean en casa, 1258, 1259, que establecen que el error debe ser sustancial. ¿Qué es un error sustancial? Un error esencial. Y por favor lean la exposición de motivos. En la exposición de motivos se explica qué tenemos que entender por error propio. Y esa es otra tarea. Busquen la exposición de motivos y lean qué dice en cuanto al error propio
como un vicio en consentimiento. Debe ser un error excusable, 1258. Otra figura aparte se llama error en persona. André, lo escucho. No, eso se llama vicios ocultos en la compraventa. Eso lo voy a estudiar cuando explique yo la compraventa. Sí, yo le voy a vender un vehículo a usted y si yo le advierto que tiene que hacer un overhaul, el precio va a ser diferente, pero usted compra bajo la creencia que tiene que hacer un overhaul y que le va a costar 10,000 quetzales. Pero si yo solo lo mando a pulir, lo mando a lustrar el vehículo y lo pongo hasta con olor ambiental y no le enuncio que tiene problemas de motor, ese es un vicio oculto que fue facultar a una acción del comprador a demandar dos cosas diferentes, la reducción del precio o a rescindir el contrato. Eso lo vamos a ver en la compraventa y esa pregunta que usted hace es frecuente, ¿verdad? Por eso es que existen los famosos diagnósticos antes de la compraventa, ¿va? Porque usted no va a preocuparse únicamente por el color, por el estilo, el diseño, lo más importante. Muchas personas se dejan llevar por lo cosmético, ¿va? ¿Y usted lo hace lo mismo con las mujeres o no? Pero entonces lo hizo en su momento. Solo vio lo externo y no vio la parte esencial en su momento. No, yo le estoy preguntando. O lo están oyendo o lo están escuchando ahí cerca y no puede hablar. No lo están oyendo ahí cerca, si no, no le van a dar cena. Ahora miran las dos cosas, belleza e inteligencia. Ya me agarró la onda, ahí va la pregunta, licenciada Gramajo, a eso voy, pero también si él tiene limitación de libertad de expresarse porque ahí en una habitación vecina lo están escuchando, eso le puede generar problemas a él por nuestra culpa. Así que puede abstenerse de declarar, puede guardar silencio. Bueno, gracias André, continuemos. Puede haber un error en persona, puede haber un error de cuenta. El error de cuenta únicamente da lugar a corregir el fallo, el error. Artículo 1260. Ahora hablando del dolo que mencionó André. El dolo es el dolo vicio de la voluntad o el consentimiento. El dolo es el error provocado, inducido, generado por una acción o bien por una omisión, acción u omisión. En ese caso, el dolo es un vicio producto de una conducta ilícita antijurídica, que no es penal, Estamos hablando materia civil. Deben de leer el artículo 1261 acerca del dolo. El dolo debe ser grave, el dolo debe ser determinado o causante. Ese dolo determinante, 1262. Y la Tengo violencia una moral duda. que expliqué anteriormente, artículo 1264. Disculpe, licenciado. Por ejemplo, si una persona en una cuadra le gusta la casa de enfrente y empieza a simular una especie de violencia o una intimidación para que el vecino ceda a vender el inmueble y se vaya, por ejemplo. Ahí es un acto penal. Este es un constitutivo de delito, ya no es civil. Eso que usted está diciendo pasa con frecuencia, principalmente por grupos criminales, que de una vez, nada, que el dolo llegan, desocupa ahorita, le tiran una granada. Y las personas tienen que salir en ese momento. Esa es una conducta de un tipo penal, no de orden civil. Ese Pero ejemplo no que puede usted ser puso. sutil. Ajá. No puede ser Sí, sutil a modo claro, de que la sutil, lo puede persona diga, amar, ay, no, decirle, mejor me si usted voy. no vende o no abandona, le voy a secuestrar a un hijo. Claro, ahí viene una violencia moral. Pero hay que tener cuidado esa conducta donde invade la esfera penal y donde es figura civil. ¿Ya? Pero esa pregunta que usted hizo es práctica. Sí, André.
André, lo escuchamos, pero tiene su micrófono desconectado. ¿Sí? Sí. Sí, hay que tener cuidado, exactamente, porque es lo que usted dice, ¿qué estamos provocando con eso? Un error provocado, que el error es diferente, pero hay un error provocado. Por eso es que este dolo civil no tiene nada que ver con el dolo penal, como un elemento del delito, es correcto. Entonces también tomemos en cuenta la intimidación, lo que estaba preguntando Cristian. La intimidación es importante. Y Luis ya se despertó. Y entonces le vamos a dar la palabra, ya está con marca de almohada, pero está levantando la mano y solo con el hecho de ese despertado ahí, con la almohada, le damos la palabra. Mire, ¿se volvió a dormir usted? Licenciado, ¿Dónde estás? ¿me Que no te miro. escucha? Ah, ahí tenés marcada la almohada, mira. Te escuchamos. Estamos más despiertos todos. Perdón, Hasta con los ojos es que me inflamados. Sí, te acabas de levantar vos. No, para nada. Así Bueno, ya tengo los ojos, Lick. te escuchamos, Luis. Una consulta, aquí con el dolo podría ser también cuando una persona, supóngase, le dice, mira, préstame tu cuenta bancaria y es para tema de extorsión o cosas así. Eso es buenas preguntas, porque eso nos van arrojando calificaciones. Ese es un tipo penal, ese es un delito, no es dolo civil. Ese es un delito. Ustedes ingresan a los bancos, ahí están los rótulos que anuncian que dice no prestes tu cuenta, porque aquí ¿qué significa? La cuenta no es técnicamente no es prestarla. Técnicamente es un instrumento como parte de una estructura de crimen organizada. Se dice, se prestó, no es prestar, es ni siquiera como encubridor. Técnicamente se llama, yo soy partícipe de la comisión de un delito de delincuencia organizada. Ustedes dicen, se llevaron a las personas pobres, solo prestaron la cuenta. Eso es como decir, en la estructura criminal utilizaron mi arma ilegal que yo tengo y asesinaron. Igual, el instrumento para cometer el delito y consumar el delito fue la cuenta bancaria. Extorsionaron a una pobre víctima, lo deposita ahí. Que una persona sea distinta a la que extorsiona, una a la que llama y la cuenta que recibe, lo que hace es configurar una estructura criminal de acuerdo a la ley de delincuencia organizada. O sea que eso es delito, no es figura civil y nadie puede alegar ignorancia de la ley. Con los grandes rótulos que dice la cuenta no es de prestar. Es peor que vos prestaras a tu novia, pues. Yo creo que con ese ejemplo no se le va a olvidar a Luis. Sí, es cierto, Lick, es peor, ya no pagan. ¿Cómo así? Ya no pagan las novias, digo. No entiendo. Ya no. Así como tiene Valencia Ramírez su carita de sorpresa, igual estoy yo, Valencia. Nos quedamos así como no entendimos, pero mejor no lo vas a explicar personalmente porque Adriana está igual de sorprendida, mira. Bueno, sigamos. Los vicios del objeto, para terminar, así como el objeto requiere que sea posible, lícito y determinado, los vicios del objeto sería su imposibilidad. Por ejemplo, y eso ahora es relativo, ¿verdad? Vengo yo y le ofrezco a André como un astronauta privado, decirle, mire, vamos a hacer un viaje a la luna y va a caminar en el espacio. Eso era imposible hace unos años, ese contrato. Hoy ya no. Hoy publicó una empresa internacional que son astronautas civiles y ofrecen caminar en el espacio a la altura de la luna. Entonces, eso ya es posible. Entonces, hay que establecer esos vicios que es su ilicitud, cuándo es indeterminado y cuándo es imposible. Una ilicitud, la venta de armas de uso exclusivo del ejército. Si son otras armas, sí, la factura con el procedimiento de inscripción en DIGECAM. Su indeterminación, no puede haber indeterminación. Entonces, para terminar, leamos un resumen del capítulo. ¿Alguien quiere leerlo? Página 349 y último párrafo en la 350 para que leamos un resumen. Estos resúmenes de capítulo nos ayuda a recordar la clase anterior y lo expresado el día de hoy.
un voluntario o voluntaria. Si quieres lo leo yo, Lick. Claro, Luis. Dice, bueno, resumen del capítulo dice, con el término vicio estamos haciendo referencia a cualquier anomalía que afecte a los elementos del contrato, bien por faltar alguno de ellos o bien, aún en el caso de existir todos, porque alguno de ellos presente algún tipo de deficiencia. Perdona, y estos sellos están regulados en el 1251. A esos requisitos se refiere Luis. Sigamos, por favor. Ok. Dice, para que el contrato nazca a la vida jurídica es indispensable que sea obra de la voluntad libre, racional y consciente de los que otorgan. Esta ha de ser consecuencia de un consentimiento serio, espontáneo y libre. Cuando no ocurren estas circunstancias, el consentimiento se halla viciado. Los supuestos de divergencia entre voluntad interna y la declarada son la reserva mental, el error optativo, la violencia absoluta y la simulación. La disciplina de los vicios de la voluntad está regulada en el Código Civil en los artículos 1257 a 1268, normativa en la que se fijan los requisitos que se deben concurrir para su relevancia y su eficiencia. Tales vicios están mencionados en el artículo 1257. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. Este precepto establece un elenco limitado o numeración taxativa de las causas que se permiten la anulación del contrato por los llamados vicios del consentimiento. No se debe confundir figuras afines pero con perfiles diferentes, tales como la simulación, los contratos fiduciarios, el contrato en fraude a la ley, los contratos indirectos y el testaferrato en sentido lato. Una palabra que leíste ahí. Perdón, sí, perdón. Termina, eso me por quedé favor. pensando, Lick. Pero no sabes qué palabra te voy a decir. Sí, pero terminemos, por favor. Dice, en si cuanto coincidimos, a los sos demasiado pilas. ¿Qué palabra va a ser? Pero mejor termina. Ahí te la voy a decir, pero terminemos. Bueno, en cuanto a los vicios del objeto, son la imposibilidad cuando el bien no puede existir material o físicamente. La ilicitud del Código Civil prohíbe los pactos sucesorios y la indeterminación. No se puede saber con exactitud en qué consiste, ni se ha fijado en el contrato los criterios para su posterior determinación. La palabra que pienso que tenés dudas es donde leíste elenco. Fíjese que más es testaferrato en sentido lato. Voy a explicar. El testaferrato son las personas que son prestanombres. ¿Has visto aquellos contratos ilegales que ponen a la secretaria, que ponen al mensajero para esconder el verdadero razón? El testaferrato son terceros que no son partes contratantes. Son parte para engañar a terceros, para dar la apariencia, para dar la falsedad. Contrato millonario, comparece la secretaria, por ejemplo, o un representante legal de 22 años de 100 sociedades. Eso es un testaferrato. La palabra elenco es otra duda. Elenco quiere decir un conjunto de aspectos sobre elegir. ¿Has visto vos en las películas que dicen o una obra de teatro, el siguiente elenco, y te aparece la cantidad de personas? ¿No le has puesto atención a eso? Ese es elenco. Hay una suma universal de supuestos. Sí, yo pongo el ejemplo de la película y todo, pero no es solo aplicado. Elenco es un término general. Si alguien quiere entrar a Google, elenco André, puede buscar qué significa, según la Real Academia Española, elenco. O Alesia, ahí quien esté más a la mano. Elenco. Eso es lo que leíste antes. Y tu duda de testaferrato es válida también. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué significa, Vales? Elenco es catálogo, índice, conjunto de actores que constituyen una compañía teatral o que actúan de una obra, o conjunto de personas destacadas que trabajan en una misma tarea o constituyen un grupo o equipo.
Así es. En el caso que leo Luis, el elenco son las cantidades de causales, el listado de causales. Y se dio cuenta que yo puse el ejemplo de la película, de la obra de teatro, pero no es solo para eso, por supuesto. ¿Les quedó claro qué es elenco? Y así ustedes van mejorando su lenguaje jurídico también. ¿Qué puede decir Valencia, por ejemplo? ¿Cómo estás en el amor? Entonces Valencia puede decir, tengo un elenco de enamorados. Se quedan pensativos, se me quedan viendo, Valencia. ¿Está bien utilizado o no está bien utilizado, Valencia? Bueno, tengo varias alternativas, pues. Tengo un listado, decía ahí. Bueno, no está mal aplicado. Luis, ¿tenés posibles novias? Sí, tengo un elenco. No solo es al ámbito jurídico. Entonces, hoy con que han aprendido testaferrato, elenco, yo me doy por satisfecho. Siempre no puede pasar un día en nuestras vidas que no hayamos aprendido algo. Cada día es un desafío para aprender. Preocupante sería que pasen los días y estamos en el mismo estatus intelectual sin crecer. Cada segundo es una oportunidad de mejora. Cada segundo es una oportunidad para ser mejores seres humanos. Pasen buena noche. Hasta luego.